El experimento del siglo. La sala estaba fría. No por falta de calefacción, sino por diseño. Todo en la estación Taikrin 13 estaba pensado para perturbar, desorientar, dominar. Hasta el silencio tenía un propósito: quebrar mentes. El sujeto humano designado HLCN-09 permanecía sentado, sin cadenas, sin grilletes. No los necesitaban. O eso pensaban. Del otro lado del vidrio blindado, 5 especies diferentes observaban en tiempo real lo que llamaban el momento cero. El punto exacto en el que el gas del miedo convertía a cualquier ser vivo en un manojo de desesperación. Todos los análisis indican que la resistencia humana caerá en menos de un minuto, dijo el Dr. Selkor, de la especie Belmir. ¿Seguro? ¿Han probado con humanos antes? Preguntó un diplomático Knari, más nervioso que curioso. Con soldados no. Hasta ahora, solo con prisioneros de bajo perfil. Y todos colapsaron. Este espécimen, sin embargo, será definitivo. En la celda de contención, el humano se estiraba como si acabara de despertar de una siesta. Su físico era imponente. Cicatrices en brazos y cuello. Ojos claros. Serios. No hablaba. Pero tampoco parecía preocupado. Nombre, Halcón, dijo una voz automática desde el archivo. ¿Ese es su nombre real? No. Es como lo llaman sus superiores. Dice que lo prefiere así. ¿Por qué? Porque siempre vuelve. Un leve escalofrío recorrió la espina dorsal del diplomático Knari. La activación del protocolo fue tan limpia como cruel. Inyectar el gas T-17 en 3, 2, 1. Un silbido agudo. El gas de tonalidad verde empezó a flotar por la rejilla del techo, descendiendo como niebla densa. Una mezcla de componentes psicoactivos, neuroaceleradores, feromonas de pánico, e incluso partículas extraídas de depredadores interestelares. Un cóctel de terror puro. Cualquier criatura racional habría comenzado a temblar. Habría entrado en pánico. Habría gritado. Pero no Halcón. Los sensores vibraron. Ritmo cardíaco, 84. Estable. Pupilas, normales. Reacción química en tejidos, inesperadamente neutra. Y entonces, el humano inspiró profundamente. Todos contuvieron la respiración. Esperaban un ataque de ansiedad, una súplica, un colapso. Pero lo que vino fue: huele a casa. El silencio en la sala de observación fue absoluto. ¿Qué dijo? Susurró uno de los técnicos de datos. La IA de transcripción lo confirmó. En idioma terrestre estándar. Huele a casa. Eso no puede ser correcto. Revisen los sensores. ¿Está sufriendo alucinaciones? No. ¿Está sonriendo? Halcón abrió los ojos lentamente. Giró la cabeza hacia la cámara de observación. Sabía que lo veían. Se puso de pie. Cada paso que dio fue un insulto a la lógica científica de 5 civilizaciones. El gas era letal. Lo sabían. Lo habían probado con más de 200 especies. Algunas convulsionaban. Otras entraban en coma. Los humanos, al parecer, recordaban. Halcón se detuvo justo bajo el foco central de la celda. Levantó la cabeza y dijo con voz clara: ¿esto es lo peor que tienen? La voz resonó en los altavoces como un disparo. Un técnico bajó la cabeza. Otro sudaba. El jefe de proyecto Selkor no podía moverse. Había leído sobre la resiliencia humana, sobre su tolerancia al dolor. Pero jamás pensó que respirarían el miedo como si fuera perfume familiar. De pronto, una pequeña alarma sonó. La presión del gas ha sido superada. Está absorbiendo más del máximo recomendado. ¿Cómo que absorbiendo? Su sistema nervioso no se está colapsando, lo está adaptando. En ese instante, Halcón comenzó a caminar hacia la puerta sellada. Sin prisa. Sin fuerza bruta. Solo, caminando. Y las puertas comenzaron a abrirse. Automáticamente. Como si reconocieran que ese hombre ya no podía ser contenido. El supervisor Taikrin rompió el protocolo y gritó: desactiven el gas. Desactiven todo. Demasiado tarde. Desde dentro de la celda, Halcón exhaló lentamente. Una nube de gas verde flotó a su alrededor. Y entonces, como si hablara con alguien invisible, murmuró: papá tenía razón. El miedo no es para huir. Es para recordarte por qué sigues vivo. La cámara grabó su sonrisa. Y se apagó. Anatomía del terror. Cierren las puertas.
Las alarmas rugían en todo el sector 4 de la estación Tai Krin 13. Luces rojas parpadeaban como latidos acelerados de una criatura moribunda. Pero no era la estación la que moría. Era la certeza. Halcón salió del recinto de pruebas cubierto por la neblina verde del gas T-17, como si caminara entre los restos de una tormenta química. Sus pasos eran firmes, medidos, casi ceremoniales. Los soldados automatizados del pasillo, los ECAR 09, apuntaron sus rifles y activaron los escudos de energía. Objetivo contaminado. Letalidad confirmada. Abrir fuego. 4 ráfagas de plasma rugieron. La imagen debería haber terminado ahí. Pero en la sala de control, todos vieron lo imposible. Halcón no se detuvo. El escudo de plasma no lo afectó. Los disparos se desviaron en trayectorias imposibles. Como si el miedo hubiera vuelto sus reflejos en armas vivas. El comandante Kelbor se levantó de su asiento con incredulidad. ¿Qué demonios es ese humano? En un laboratorio adyacente, la científica Rexa Al analizaba los biomarcadores transmitidos en tiempo real por los sensores aún activos en el cuerpo de Halcón. Su rostro alargado y púrpuras vibraba al compás de un pánico que solo los racionales pueden sentir. No está intoxicado. No está inmunizado. No está alterado. Entonces, ¿qué le pasa? Rexa Al tragó saliva. Está entrenado para esto. Halcón giró la cabeza hacia una cámara, sabiendo que lo observaban. ¿Querían estudiar el miedo? Murmuró. Pues véanlo de cerca. Alzó la mano. Señaló a los drones de vigilancia flotantes que le seguían. Y chasqueó los dedos. 3 explosiones secas. Uno por uno, los drones cayeron como aves metálicas. Sin tocar nada. Sin usar armas. Solo con sincronización y ritmo. Como si supiera cómo reaccionaría cada sistema alienígena antes de que lo hiciera. En la sala de operaciones, el diplomático Knari se tambaleó. ¿Es posible que se haya vuelto más fuerte dentro del gas? Rexa Al lo miró, pálida. No, no es eso. ¿Entonces? El gas no lo hizo más fuerte. Lo hizo más humano. En los corredores, Halcón avanzaba entre el humo venenoso como si caminara por un recuerdo antiguo. Cada esquina, cada compuerta, cada protocolo de seguridad. Lo conocía todo. O peor aún, lo entendía. La computadora central intentó bloquearlo. Acceso denegado. Código desconocido. Halcón sonrió. Sacó un destornillador oxidado de su cinturón. Nada de hacks. Nada de armas. Solo precisión quirúrgica. En 11 segundos, abrió el panel, reconfiguró 3 líneas de energía, y desvió el sistema de acceso hacia modo de evacuación médica. La puerta se abrió. Como si el sistema, en su lógica robótica, reconociera que el verdadero peligro era dejarlo esperando. Mientras tanto, en la estación exterior, el primer equipo de contención respiraba agitado. 5 soldados con armaduras presurizadas y sistemas antitóxicos. Código de emergencia, protocolo odio 0. Aislar, anular, eliminar. Entraron. Los sensores los marcaron, nivel de confianza, 92%. 2 minutos después. Señal vital, 0%. Tiempo de combate, 41 segundos. Halcón salió del pasillo con uno de los rifles enemigos sobre el hombro y una granada activada girando lentamente entre sus dedos. Bonito juguete. ¿Esto lo hacen en serie? La tiró al suelo. Sin explotar. Porque ya la había desactivado hace rato. En la sala de control, alguien comenzó a hiperventilar. No Halcón. Un técnico Tai Krin. El gas no había llegado allí, pero el terror lo había alcanzado igual. Porque ya no estaban viendo un sujeto de prueba. Estaban viendo el resultado final de lo que pasa cuando se juega con el único depredador que no se esconde, sino que te deja creer que es presa. Halcón llegó a la cámara de los generadores principales. La IA intentó razonar. Unidad biológica, este entorno no es compatible con su fisiología. Tienes razón, dijo él, colocando su mano sobre el panel principal. No soy compatible con nada de esto. Por eso lo voy a apagar. Luces apagadas. Sistemas en fallo. Y desde el fondo de la estación, solo un mensaje fue interceptado por una nave de patrulla exterior. Ya no respiramos miedo. Ahora lo exhalamos. Ecos del pasado terrestre. Los sensores mostraban lo imposible. El sujeto humano no solo resistía el gas del miedo. Parecía prosperar en él. No había registros.
No había precedentes. No había lógica. Y sin embargo, la imagen era real. Mientras el caos se desataba en la estación, Halcón caminaba tranquilo, como si cada compuerta, cada rincón en penumbra, le resultaran familiares. Pero lo eran. Porque para entender a Halcón, había que volver atrás. Mucho atrás. A un planeta olvidado en los bordes de la Vía Estigia. Un planeta catalogado como inhabitable intermitente, con climas extremos, tormentas radiactivas y selvas químicas. Un planeta llamado Titanus 7. Allí, entre grietas volcánicas y cielos siempre cargados de nubes negras, crecían los hijos de mineros, soldados y exiliados. Allí nació Halcón. No con ese nombre. Pero lo ganó. Lo sudó. Lo sangró. Respira más fuerte, hijo. Gritaba su padre entre nubes grises. Quema. Gritaba el niño, con lágrimas brotando y garganta en llamas. Entonces que te queme bien. Porque no puedes temerle a lo que ya está dentro de ti. Y lo obligaba a correr en línea recta, cuesta arriba, con una máscara de oxígeno defectuosa y un cronómetro en la mano. Cada vez que tosía, lo hacía más fuerte. Cada vez que caía, lo levantaban a gritos. Cada vez que lloraba, su madre solo decía: los niños lloran. Los halcón respiran y siguen. A los 10 años, había matado un verdugo cavernario con una cuerda oxidada y una piedra. A los 11, fue expuesto a gas cloroóxido en un accidente minero. No lloró. Solo dijo: tiene olor a metal mojado. Como en casa. Las colonias de Titanus 7 no eran supervisadas por ninguna alianza intergaláctica. Nadie iba. Nadie vigilaba. Nadie ayudaba. Solo sobrevivían los que aprendían que el miedo no era un enemigo. Era un mensajero. Una señal. Una prueba. A los 16, Halcón fue reclutado por una unidad independiente de fuerzas especiales. Su primer día de entrenamiento, el instructor, un humano veterano de 100 guerras, le lanzó una granada de humo psicoactivo y gritó: inhala, muchacho. Él lo hizo. Y dijo: huele a Titanus. Aquí entrenan o hacen turismo. Volviendo al presente, mientras Halcón cruzaba los corredores, recordó todo eso. Cada partícula de gas era un regreso. Cada sombra, un eco. Cada amenaza, una repetición de algo ya superado. Y por eso, no corría. Porque un verdadero halcón solo corre hacia el miedo, no desde él. En la sala de comando, los alienígenas debatían en pánico. Su sistema endocrino no colapsa. Lo regula. Lo dirige. La adrenalina le permite reescribir su percepción. No está luchando contra el gas. Está usando el gas. Un científico lo resumió con una frase escalofriante. Es como si el miedo fuera parte de su identidad cultural. Y lo era. Porque los humanos que vinieron del borde de la galaxia, los que crecieron respirando óxidos, radiación, arena, acero y desesperación, no necesitaban motivación. No necesitaban venganza. Solo necesitaban una excusa. Y esta estación, este gas, este experimento, les dio justo eso. Halcón se detuvo frente a una compuerta sellada. Desde dentro, un escuadrón de élite esperaba con lanzas sónicas y trajes pesados. Él golpeó una sola vez la puerta metálica. Y gritó con calma: ¿van a salir, o tengo que entrar respirando más fuerte? Silencio. Y entonces, una voz temblorosa respondió: ¿Qué eres tú? La respuesta fue simple. Un recuerdo de lo que pasa cuando creen que los humanos ya no tenemos nada que perder. Y con eso, golpeó. Una sola vez. La compuerta cedió. Y el infierno siguió caminando. Caída del centro de investigación. Las luces parpadeaban como un corazón en arritmia. El sistema central de la estación Taikrin 13 emitía mensajes de error en 11 idiomas distintos. Pero nadie respondía. Porque nadie sabía a quién enviar el SOS. Halcón atravesaba los corredores como una tormenta sigilosa. Tras él, los cuerpos de los escuadrones Taikrin yacían enteros. Ninguno muerto. Todos inconscientes, paralizados por golpes perfectamente calculados. No mates a quien no te ha enseñado aún lo suficiente, había dicho su padre. Y Halcón había aprendido eso de memoria. Llegó al sector 17. Zona de contención biológica. Prisioneros humanos. 129 sujetos. Código de acceso, denegado, dijo la IA con voz impersonal. Halcón colocó su palma sobre el panel, cerró los ojos, y murmuró:
¿Sabes qué pasa con los códigos cerrados? Siempre hay alguien que los escribió con miedo a que los abran. Y tecleó 3 veces, sin mirar. La compuerta se abrió. El silencio en la sala fue más fuerte que cualquier grito. Los prisioneros, desnutridos, sucios, marcados con números y códigos, se giraron. Y uno de ellos, una mujer con el cabello blanco y ojos grises como el acero, sonrió. Llegaste tarde, halcón. Él la miró y asintió. Siempre llego tarde. Pero nunca me voy sin ustedes. Uno por uno, los humanos comenzaron a levantarse. No temblaban. No preguntaban. No lloraban. Solo esperaban instrucciones. Los científicos Taikrin, observando desde la sala de comando, no entendían. ¿Por qué no huyen? ¿Por qué no corren a las naves? ¿Por qué esperan? Y entonces el comandante de defensa planetaria, Srakval, exclamó lo que todos temían. No son civiles. No son prisioneros. Son unidades dormidas. Y era verdad. Muchos de ellos habían sido soldados, exploradores, tácticos, ingenieros de combate. Otros, solo eran hijos de guerra. Niños criados en planetas olvidados donde el miedo era parte del desayuno. Y aunque la galaxia los clasificaba como civiles humanos, la verdad era mucho más oscura. Eran depredadores latentes. Dormidos. Esperando una chispa. Y Halcón fue esa chispa. Una joven, de no más de 19 años, se quitó el brazalete inhibidor con un alambre oxidado. ¿Se permite la violencia? Halcón la miró. Solo la necesaria. ¿Y cuánta es necesaria? Toda. Se organizaron en 45 segundos. Sin hablar demasiado. Sin gritar. Cada uno sabía qué hacer. Uno desconectó las cámaras. Otro redirigió los sistemas de emergencia para crear rutas falsas. Uno colocó cargas EMP improvisadas con tubos de energía y cables de control de clima. ¿Cómo? Preguntó un alienígena en voz baja desde la sala de vigilancia. ¿Cómo hacen esto sin comunicarse? Un traductor automático respondió en su idioma. No necesitas hablar cuando todos han sufrido lo mismo. A los 6 minutos de la liberación, 128 humanos ya estaban distribuidos en 5 zonas clave de la estación. Sector de comunicaciones. Sala de control de atmósfera. Núcleo de energía. Hangar de evacuación. Cámaras de datos. Solo Halcón quedó en el centro. Y desde allí, se activó la transmisión galáctica. Un mensaje salió a través de todas las frecuencias. Aquí Halcón. El experimento ha fallado. No el nuestro. El suyo. Respiramos su gas. Sentimos su miedo. Y lo entendimos. Gracias por recordarnos quiénes somos. Volvemos a casa. Pero esta vez, ustedes nos seguirán. La estación cayó sin un disparo más. Solo hubo humo. Y pasos humanos alejándose. Pero los sistemas grabaron un último instante. Halcón, de pie entre el gas aún flotante. Respirando profundo con los ojos cerrados. Diciendo en voz baja. Huele, a casa. Informe al Consejo Galáctico. La sala central del Consejo Galáctico estaba en absoluto silencio. 12 especies. 187 sistemas representados. Ojos fijos en una sola proyección holográfica. La estación Taikrin 13, en ruinas. El alto oficial Sorka, de la especie Lucrenti, cerró su informe con voz grave. No hubo señales de violencia sistemática. No se utilizaron armas de fuego humanas. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo una cosa ocurrió. Respiraron el gas del miedo. Y luego, actuaron como si lo hubieran estado esperando. El embajador Bartel, de la raza Telari, se levantó con sus tentáculos crispados. ¿Y se supone que esto es culpa nuestra? Sorka lo miró fijamente. No. Es culpa de no entender a los humanos cuando no hacen nada. En la proyección, apareció el video final, Halcón, inmóvil, con los ojos cerrados, cubierto por gas y humo. Y la frase que repitieron millones de veces en transmisiones clandestinas. Huele, a casa. ¿Quién es este humano? Preguntó un oficial Drex. Halcón. Clasificado como unidad de exploración táctica. Nivel de riesgo, medio. ¿Medio? Ese fue el error. El Consejo exigió un nuevo análisis de las colonias humanas. Y lo que encontraron fue peor que cualquier informe militar. 63% de las colonias clasificadas como pacíficas tenían estructuras internas de defensa no registradas.
47% de los civiles tenían experiencia en entornos extremos. 71% de los asentamientos estaban diseñados con rutas de evacuación que también servían como corredores de combate. Pero lo más perturbador fue esto. Los humanos nunca lo negaron. Simplemente nadie preguntó. El embajador Siltor, de la Confederación Rojka, murmuró con voz temblorosa. ¿Esto significa que cualquier humano puede volverse como halcón? Sorkán no respondió. Solo encendió otra proyección. Un archivo antiguo de la Tierra. Siglo XXI. Un entrenamiento de bomberos en medio de humo tóxico. Un escuadrón de rescate riendo mientras se lanzaban en paracaídas entre llamas. Un niño de 12 años corriendo entre gases lacrimógenos durante una protesta. Y luego, una frase escrita en una pared. A nosotros no nos enseñaron a escapar. Nos enseñaron a quedarnos cuando nadie más puede. El Consejo ordenó crear un protocolo de contención humana. Nombre en clave. Operación Silencio Blanco. Reglas. Ningún humano debe ser sometido a armas psicoactivas. Ningún humano puede ser capturado sin análisis previo de su historia familiar. Si un humano sonríe frente a una amenaza invisible. Evacuar. En la frontera del sistema Altaren, una nave pirata interceptó una cápsula de escape Tycrin. Adentro, un único sobreviviente. Sin ojos. Sin lengua. Sin uñas. Solo un mensaje grabado en su pecho, tallado con precisión quirúrgica. ¿Querías entendernos? Empezaste por el lugar equivocado. Nosotros no tememos a la muerte. Tememos no tener razones para vivir. Y ustedes. Nos dieron una. Las academias de inteligencia de toda la galaxia empezaron a reescribir sus manuales. Página 1. Asterisco: no interrogues a un humano que ha estado callado demasiado tiempo. No pruebes su mente. No pruebes su dolor. Porque eso es lo que lo hizo humano. Asterisco. El nombre halcón se volvió código prohibido en redes oficiales. Se eliminó de los registros. Se bloqueó en las búsquedas. Se borraron las transmisiones. Pero como toda leyenda, entre los susurros, se volvió más fuerte. Y en algún rincón del universo, una niña humana, huérfana de una colonia perdida, se entrenaba corriendo cuesta arriba con una máscara de oxígeno defectuosa. Su abuelo le gritaba desde abajo. «No pares, niña». Ella respondió. «Quema. Entonces respira más. Respira como los halcón». Y el ciclo comenzó de nuevo. La leyenda del que olió a casa. Años después de la caída de Tycrin 13, los mapas estelares galácticos fueron editados. Algunas regiones ya no aparecían en rojo por conflictos. Ahora aparecían en gris. No por estar en paz, sino por estar calladas. Calladas de miedo. Las rutas de exploración hacia zonas humanas disminuyeron en un 89%. Los nuevos instructores de academias diplomáticas recibieron una advertencia grabada. Si ves a un humano en silencio, no hables. Si lo ves respirando profundo, ya es tarde. Pero aún así, hubo quien no creyó. En la estación minera Gorlak 12, una compañía privada de seguridad contrató mercenarios para hacer una prueba. Gas T-24. Derivado del original, pero 4 veces más potente. Su objetivo, someter a una colonia humana que había rechazado pagar tributo. La colonia se llamaba Dunas Rojas. Población, 312 civiles. 0 soldados registrados. 0 armas. Los Gorlak llegaron por la noche. Liberaron el gas en todas las áreas residenciales. Sellaron salidas. Activaron drones de observación. Esperaban gritos. Esperaban caos. Lo que obtuvieron fue nada. Una cámara captó a un niño de unos 8 años, descalzo, con la piel cubierta de polvo, levantándose del suelo tras inhalar el gas. Se limpió la nariz con el brazo. Y dijo, mirando al cielo estrellado. Igualito que cuando el generador fallaba en casa, ¿no, abuela? Una mujer mayor, sentada en un taburete de metal oxidado, respondió mientras se colocaba una manta. Exactamente, mijo. Solo que esta vez huele un poco más dulce. Las tropas Gorlak pensaron que era un fallo. Que el gas no se había distribuido bien. Mandaron un pelotón armado a confirmar. Desaparecieron en 14 minutos. Ningún disparo. Ninguna transmisión. Solo una señal dejada en un muro con carbón quemado. Cuando huela a miedo, sabrás que tú no eres el depredador. Desde ese día,
Dunas Rojas no volvió a recibir visitas. Los satélites orbitales captaron imágenes ocasionales. Niños jugando entre nubes grises. Adultos trabajando con máscaras puestas, sin filtros activos. Un cartel en la entrada del asentamiento. Aquí no respiramos oxígeno. Respiramos memoria. Mientras tanto, en una luna de entrenamiento Telari, un grupo de cadetes se entrenaba con simuladores psíquicos. En la prueba final, el simulador recreó el evento Halcón. Uno de los cadetes, tras la tercera ronda, sufrió un colapso nervioso. No puedo soportarlo. No piensa. No habla. Solo mira y respira. El instructor apagó el programa y dijo: eso es lo que ustedes llaman pánico. Los humanos lo llaman martes. Y en los mercados de datos ilegales, una frase comenzó a circular en camisetas, tatuajes, códigos QR, incluso en claves de autodestrucción de unidades pirata. Huele a casa. 3 palabras. Sin contexto. Sin bandera. Sin origen rastreable. Pero todos sabían lo que significaba. En la frontera de la nebulosa Cepra, una nave científica capturó una transmisión de baja frecuencia en idioma humano antiguo. La voz era clara, grave, sin emoción. Solo decía: no somos inmunes al miedo. Lo cultivamos. Lo reciclamos. Y cuando llega, lo respiramos. El archivo fue clasificado inmediatamente. Nivel: peligro de contagio filosófico. El archivo fue sellado. Pero alguien lo copió. Y así, una especie entera se convirtió en una leyenda viviente. No por sus armas. No por su número. Sino porque no corrían cuando todos los demás sí lo hacían. Y allá, entre los bordes del espacio civilizado, hay quienes aún lo cuentan en susurros. Que hay humanos que entrenan en sótanos con humo. Que juegan a asustarse, y nunca cierran los ojos. Que aprenden a respirar miedo, como quien aprende a bailar. Y que si un día, al intentar quebrar su mente, oyes que dicen: huele a casa. No corras. Porque ya es demasiado tarde.